Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Reciban el saludo cordial de este servidor y también de José Martínez Natera. Por cierto, José Martínez Natera, nuestro compañero de cada mañana aquí en Frente a Frente, estuvo ayer de cumpleaños y fue muy cumplimentado. Muchas personas se comunicaron y los que no tuvieron oportunidad, bueno, pues tienen la oportunidad de comunicarse hoy con José Martínez Natera. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter precisamente de José Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal @jaircuba. De nuevo, bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es jueves 25 de junio del año 2020. Amigos, ayer se conmemoró un aniversario más de la gloriosa batalla de Carabobo. Una gesta importante para este país, una gesta gloriosa, una gesta histórica que desde niños nos enseñan a valorar de manera patriótica. Yo recuerdo desde muy temprana edad, desde el inicio de la escolaridad, esta fecha se celebraba con muchísimo interés y con muchísimo patriotismo incluso. No sé si eso todavía ocurre en las escuelas porque ya mis hijas están grandes y no me toca convivir con esos detalles, pero anteriormente incluso se hacían actos especiales, actos conmemorativos, precisamente para uno involucrarse con este tema de la batalla de Carabobo, 24 de junio del año 1821. Bien, lo que voy a decir quizás es delicado, pero tengo que decirlo, siento la necesidad imperiosa de decirlo. Muchos años después de esta gesta gloriosa que, como lo dije anteriormente, se efectuó el 24 de junio del año 1821 y que marcó la etapa primaria dentro de muchas otras actividades que venían realizándose de nuestra independencia. Yo me pregunto, tiempo después, ¿es realmente Venezuela un país independiente? ¿Hemos retrocedido en el tiempo con nuestra independencia? ¿Nos hemos quedado estancados? ¿O hemos comprometido nuestra independencia? Vale la pena hacerse esta reflexión. Por cierto, vi muy pocas alegorías ayer por parte de la clase política venezolana con relación a esta histórica batalla. Normalmente, nosotros observábamos las paradas militares y la alegoría tradicional de un día de fiesta nacional, como lo es el 24 de junio. Por supuesto que en tiempos de pandemia esto no es posible hacerlo, pero de verdad vi muy poca referencia con relación a la batalla de Carabobo. Pareciera que ya los líderes políticos del país o las nuevas generaciones de líderes políticos del país les importa poco, muy poco, la historia del país, o están tan ocupados en otras cosas que la historia del país pasa desapercibida. Y esto es grave, porque las generaciones que vienen en ascenso necesitan consustanciarse con nuestra historia patria, cosa que no ocurre en otros países. Y voy a ir al extremo, Estados Unidos, donde hay un sentimiento nacionalista verdaderamente arraigado. Ojalá que esto que ocurrió ayer, este silencio, este blackout con relación a la batalla de Carabobo, no digo que todos los líderes se silenciaron, ¿no? Pero gran parte, ojalá que esto
sea motivado más bien por esta pandemia y no sea el resultado de una tradición histórica que comienza a perderse en el país. Todo lo contrario, son momentos para reflexionar. Y cuando yo hablaba de independencia, somos realmente un país independiente. Es curioso, ¿no? Es sumamente curioso, fíjense ustedes. En la coyuntura política que vive Venezuela en este momento, en medio de una crispación política sin precedentes en nuestra reciente historia republicana, Venezuela parece atada. Venezuela parece necesitar una nueva gesta heroica que nos convierta realmente en independientes. Y el comentario que estoy haciendo lo hago de una manera sensata, sincera, me nace hacerlo, porque he tenido mis momentos de reflexión con relación a ello. En esta coyuntura política, pareciera que el futuro de la patria, el futuro político de la patria, depende de factores extranjeros. Esto lo han denunciado aquí algunos dirigentes políticos. Luego de ocurrido los sucesos de hace 2 años, en el cual el diputado Guaidó asumió funciones de itinerato, prácticamente Venezuela ha quedado sumida a lo que decidan la comunidad internacional para buscar la relación a este conflicto político. Es triste, aunque esto necesitaría un profundo análisis realmente de las cosas que están ocurriendo en el país, pero existe que el conflicto venezolano dependa de otros factores, del apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Grupo de Lima y de todos los factores que han desconocido el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y si nos vamos para la acera del frente, entonces encontramos que durante estos 20 años también Venezuela parece sumida a unas ataduras internacionales que han puesto en entredicho realmente nuestra libertad, nuestra autonomía como país autodeterminado. De todos es conocido las críticas frecuentes que se han hecho con las dependencias que tenemos del régimen cubano. Una cosa es la cooperación bilateral y otra cosa es la injerencia en los asuntos nacionales. Injerencia tal y como lo hacen también en el sector de la oposición. Quiero hacer este contrapeso, esta balanza, porque creo que es importante que reflexionemos sobre ello. Y no solamente el tema de nuestros hermanos cubanos, porque una cosa es el pueblo cubano, otra cosa son los gobiernos y la manera de gobernar y los deseos de expandir una política por la América Latina. Una cosa es eso y otra cosa es la injerencia en los asuntos nacionales. Por supuesto que este país tiene relaciones como lo tuvo la Cuarta República con Estados Unidos. Una dependencia y una injerencia. Y los sectores opositores se quejaban muchas veces de que ello ocurriera. Por ejemplo, cuando el presidente Chávez tomó la decisión de desalojar del Fuerte Tiuna factores militares del gobierno de Estados Unidos, creo que fue una medida necesaria y justa. Necesaria y justa, porque en verdad no tenía por qué haber esa injerencia, sobre todo con un aparato tan tecnológico y tan visual desde el punto de vista táctico como es la inteligencia norteamericana. Pero ello no quiere decir que entonces las relaciones se corten abruptamente, porque si cambiaste a los americanos de Fuerte Tiuna y metiste a los cubanos en Fuerte Tiuna, estamos cayendo en lo mismo o peor.
Por eso creo que todos estos hechos históricos deben analizarse en contexto y deben ubicarse dentro del marco de lo que es nuestra historia patria y nuestra historia del presente. En este momento el gobierno de Nicolás Maduro tiene relaciones comerciales con Rusia, con China, con Irán, con Turquía, aliados como la tuvo en el pasado, con Brasil, en la época de Dilma Rousseff y Lula da Silva, como la tuvo en el pasado, con Cristina Kirchner, los Kirchner, como la tiene en este momento con el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, como la tiene con Nicaragua y la tuvo con Bolivia en época de Evo Morales. Eso es perfectamente válido, la cooperación y las alianzas comerciales entre los pueblos, pero la injerencia sí debe ser condenada. Debe ser condenada y advertida oportunamente. Y esa misma tijera con la que estamos analizando, estamos cortando esta colcha de retazos en lo que nos hemos convertido en los últimos tiempos, también que sirva de mensaje para la oposición venezolana, porque una cosa son las alianzas, los apoyos internacionales frente a una situación a la cual adversan, y otra cosa es la injerencia en los asuntos venezolanos. Todas estas injerencias, al final del cuento y al final del tema, tienen profundas consecuencias y nada de ello es gratis, absolutamente gratis. Somos partidarios de que los problemas de los venezolanos los resolvamos los venezolanos. Lamentablemente, frente a la arbitrariedad, frente al ventajismo, las cosas no pueden manejarse de esta manera. Finalmente, hago un llamado de atención a todo el liderazgo político nacional, a los que tienen función de gobierno y a los que aspiran a gobernar, para ver si se unen esfuerzos en aras del bienestar del país. Sabemos que lo que estamos diciendo y proponiendo es una fantasía para muchos, pero yo creo que es buen tiempo para que se privilegien por encima de cualquier circunstancia los intereses del país, por sobre los intereses personales, sobre las apetencias de poder y los abusos desmesurados en aras de manejar unas políticas públicas que a todas luces han sido erradas. Y como han sido erradas las políticas públicas y no han sido asertivas, bueno, yo creo que tampoco la oposición ha dado en el traste con asumir su papel de una oposición de nivel que permita que por lo menos los venezolanos, aún los que no se involucran en política, puedan tener un poquito de paz y sosiego en este territorio bastante convulso en los últimos tiempos, en tiempos de coronavirus. En estos días yo pensaba y veía a las personas haciendo cola en medio de esta última recrudecimiento de la pandemia, y me puse a pensar, ¿desde cuándo los venezolanos estamos haciendo colas y filas para adquirir artículos de primera necesidad? Ya tenemos más de una década en esto. Y el pueblo sigue resistiendo, 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 resistiendo. Ojalá que haya la suficiente entereza para privilegiar, como lo dije anteriormente, los intereses nacionales por encima de las apetencias de carácter personal. Paso a hacer otro comentario. Me llama poderosamente la atención que el Consejo Legislativo del Estado Táchira pretenda destituir a la gobernadora de ese estado, Lady Gómez. Caramba, precisamente hablando de apetencias de poder. El gobierno central quiere más poder.
buscar destituir a una gobernadora que está haciendo además un gran trabajo, un trabajo sin poses como lamentablemente lo hacen algunos, que utilizan remembranzas del pasado para tratar de mostrar frente a la gente una gestión que no hacen, pero en el caso de Lady Gómez creo que ha sido una gobernadora cuyo trabajo ha sido ponderado, bien ponderado por muchas personas. En medio de las dificultades, en medio de que le pusieron un protector, en medio de que los recursos no le llegan a tiempo, sin embargo creo que ha hecho un trabajo aceptable. Bueno, ahora sencillamente el Consejo Legislativo ha asomado la posibilidad por boca de un legislador de destituir a la gobernadora Lady Gómez. Cuando eso se planteó en el pasado, en tiempo de Henry Ramos, cuando Henry Ramos presidía la Asamblea Legislativa, inmediatamente saltaron los afectados para denunciar una maniobra y para decir que se trataba de un golpe de Estado. Yo en lo particular estoy negado a que los órganos legislativos a discreción tengan la facultad de destituir a un mandatario. Eso lo vimos en Honduras, en El Salvador, lo vimos en Brasil, y yo creo que eso más que estabilizar, desestabiliza la institucionalidad democrática. Ojalá que no pase de allí, ojalá que no pase de allí y no sea más que un comentario y una de las muchas amenazas que reciben los adversarios del poder. El tema del coronavirus. Bueno, sigue el gobierno anunciando nuevos casos. Casos vinculados fundamentalmente, como lo dijo ayer la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, como lo dijo ayer, a los llamados trocheros que ingresan al país por las vías irregulares. Yo quiero hacer un llamado, una propuesta, no soy experto en el tema ni en la materia, pero tengo derecho a opinar. Yo creo que la frontera debe abrirse, si no se abrió ya, debe abrirse y hacer un llamado de atención. Si este es realmente el problema más grave que tenemos con relación al coronavirus, abrirse la frontera de manera clara y diáfana, hacer un llamado a todos los connacionales o hacer una alerta a todos los connacionales que deseen regresar a su país porque no se les puede negar el ingreso a su país y que lo hagan de manera legal por las vías establecidas y que allí se establezcan los protocolos respectivos para manejar la cuarentena de la mejor manera. ¿Por qué se producen los trocheros? Precisamente porque las fronteras están cerradas. Y la gente que tiene ansiedad, necesidad, producto de la xenofobia y del maltrato que han recibido nuestros hermanos venezolanos en otros países, toman la decisión de ingresar por las vías menos adecuadas. Yo creo que esto tiene que normarse. Y el gobierno nacional hacer un gran esfuerzo allí, en la frontera, para permitir que estas personas ingresen al país e inmediatamente someterse a los protocolos previstos. Creo que es la mejor manera. Creo que esa es la mejor manera que estar denunciando todos los días que entraron, bueno, este término fue inventado o está siendo utilizado con frecuencia por el Ejecutivo Nacional, los trocheros que están trayendo el virus de otras partes del país. Creo que lo mejor es normarlo y asumir esta posición. Por otro lado, los estados que están en el proceso de extremo cuidado, entre ellos el estado Miranda, bueno, ciertamente se ha observado alguna delimitación entre municipios. Pero esta delimitación es de orden vehicular, porque si bien es cierto, están
restringidos algunos accesos. La gente camina libremente por el centro de la ciudad de Los Teques. Y lo hace fundamentalmente derivado de una necesidad. Uno porque tienen que comprar alimentos, medicinas, y otro porque necesitan poner en venta sus productos y trabajar. Sin embargo, hemos notado que sobre todo en las zonas de mayor concentración, como son los centros de las ciudades, en Caracas, en Los Teques, en Petare, en Catia, hay mucha afluencia de gente. Y pareciera que eso no se puede controlar o no hay interés en controlarlo por aquello de que los sectores populares son los más vulnerables y además a los que más se le teme por un tema de una reacción popular. Afortunadamente, en todos estos partes oficiales que está dando el gobierno, que algunos cuestionan, yo les hago un llamado a quienes cuestionan estas cifras. Incluso vi la declaración de un diputado diciendo que el gobierno no estaba diciendo no estaba informando la verdad con relación al coronavirus. Creo que lo dijo el diputado Juan Pablo Guanipa, que presente cifras y que presente testimonios también. Porque una cosa es denunciar y otra cosa es testimoniar. Pero afortunadamente, como yo venía diciendo, los casos en Venezuela siguen siendo pocos, con una noticia expectante, que aún no hemos llegado al pico, a la máxima cifra de contagiados. Lo cierto del caso, mis amigos, es que desde diciembre acá, porque esto comenzó incluso en los últimos días de noviembre, el mundo ha estado conmovido por esta pandemia. No ha habido forma ni manera de una respuesta oportuna que no haya sido la prevención y evitar el contacto directo y el contagio. Lo que se vio en Europa, lo que se vio en Italia y en España, realmente fue espeluznante. Y lo que estamos viendo en Brasil, lo que vimos en Nueva York, los Estados Unidos, y en Chile, ayer tuve la oportunidad de conversar con varios amigos chilenos y están en una cuarentena estricta, es realmente preocupante. Y dicen las autoridades de la Organización Mundial de la Salud que aún no se ha llegado al pico y que el gran foco de la pandemia en este momento es la América Latina. Entonces, como decimos siempre, más allá de los anuncios, porque el gobierno ha convertido este tema de la pandemia en su alocución oficial de cada día en la tarde, pero más allá de los informes que da el gobierno, nos toca a cada uno de los venezolanos cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Y si fuera el caso de que usted conoce personas que han llegado al exterior y no han tenido un oportuno protocolo, bueno, informarlo a las autoridades para que se tomen decisiones al respecto. Pero este tema sigue siendo un problema de salud pública delicado. Venezuela no tiene la capacidad para atender tantos casos al mismo tiempo. Y además, no solamente nuestro sistema de salud debe abocarse al tema del coronavirus. Hay otras patologías que deben atenderse en los centros de salud. Pidamos a Dios que nos agarre confesados y que este brote no siga en escala de aumento, porque nuestra situación se podría complicar, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista de la productividad. Este país es increíblemente resistente frente a todas las crisis que le ha tocado atravesar. Y de todas hemos salido de una manera victoriosa por el emprendimiento y el afán de los venezolanos. Porque a veces nos da la impresión de que no tenemos ningún tipo de orientación para ver de qué manera medio enderezamos nuestra economía familiar,
para ver de qué manera nos ponemos productivos, para ver de qué manera superamos las múltiples dificultades que nos presenta una economía totalmente desorganizada. Sin embargo, siempre el venezolano tiene una respuesta oportuna, siempre busca la manera de resistir a todo esto. Imagínense ustedes, frente a ese emprendimiento nacional, frente a ese emprendimiento ciudadano, si a quienes les toca dirigir este país tienen unas políticas asertivas, bueno, seríamos un país modelo para muchos otros en la América Latina. Son palabras que hoy traje a la reflexión porque el día de ayer de verdad que me ocuparon mucho el tiempo y sobre todo a mí me encanta leer la historia y viendo esta gesta maravillosa de nuestros héroes que al final lucharon por la independencia del país, uno se siente a veces como vacío y ajeno frente a todas las cosas que nos pasan. Bueno, ojalá que esto sirva de reflexión en la víspera del Día del Periodista. Amigos, tengo que hacer un corte, el corte de esta primera media hora. Al regreso vamos a leer su mensajería de texto, ya tenemos bastante, y también vamos a tratar de hacer contacto con el periodista y analista político Manuel Isidro Molina. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.